Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien todos? Hola, Beas, ¿cómo está? Hola, Pía. Estoy media raro, está raro mi internet. Recién se me desconectó, me volví a conectar. Avísenle a la Paula que iba a tener que entrar de nuevo, porfa. Que no me escucha, parece. Ya, y los demás que no me saludan, ¿dónde están? ¿Qué Guzmán está acá? El José. Aprovecho de saludar a las chiquillas que me saludaron al principio, la Rachel, ¿qué más era? La Paula, la Yapka, la Cristina, la Pía, el Albert. ¿Qué más? Eso. Hola Camilo. Hola Bárbara. Diego. Felipe. El José. Se salió, parece, de nuevo. Matías. No puedo creerlo. ¿Me va a dar un ataque? ¿Me está saludando? Esto es un milagro porque Chile aprobó Convención Constitucional. Ya. ¿Cómo están? Yo estoy feliz. Le aviso al tiro. Estoy feliz por Chile y su destino. Eh... Rechazo. Qué cuico, Diego. No te conocía esa faceta. ¿Usted es de Vitacura? ¿Las Condes? Pucha, Paula. Estoy hablando. Entré de nuevo. Ya. Chiquillos, chiquillas, chiquilles. Hoy día tenemos nuestra clase número 11 en que se supone vamos a terminar de ver la Segunda Guerra Mundial para después pasar a Chile, ¿ya? Así que ojalá avancemos rapidito. Les tengo una clase bien entretenida, creo yo, porque les puse harto video. Cortos, pero harto entre medio. Igual tienen que tomar apuntes, igual van a tener que llenar su registro de clase, pero no va a ser muy largo. Eso les aviso porque el anexo, la actividad de esta clase es la que ya estábamos haciendo desde antes, que era un mapa conceptual. Pucha, la Paula, ¿estará bloqueada? A ver. Paula. Ni siquiera me aparece. Saavedra. OPQR. No, no me aparece. Ya, no importa, va a quedar grabada la clase igual. ¿Están todos suscritos a mi canal de YouTube? ¿Me escuchan? Avísenme si no se escucha porque el internet. ¿Sí? Ya. Ya superé los 100 suscriptores. Así que ya soy un poquito famosa. Tampoco me escucha la Bárbara. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Me conecto del celular mejor? Bueno, con los que me escuchen, ¿ya? Miren, les estoy facilitando el trabajo de portafolio con esto. Este cuadro, que está separado por momento de la clase, les está dando cuáles son las actividades de cada etapa. Y ustedes en su registro de clase, en la parte que dice actividades, tienen que poner esto. Inicio, 2 puntos, contenidos clase anterior, coma, preguntas de evaluación, coma, recomendaciones de películas. Después abajito, desarrollo, 2 puntos, video, ataque en Pearl Harbor, coma, las batallas más importantes, coma, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y después abajito de nuevo, cierre, video, pies descalzos. Bueno, no sé si vamos a alcanzar a ver este video. Y preguntas de evaluación. Entonces yo les doy ordenadito lo que va en actividades de su portafolio. Y como no hay anexo en esta actividad, porque ya solo vamos a escribir materia, el anexo es el de la clase anterior, que era un mapa conceptual. No sé si se acuerdan. No sé si me están escuchando, están entendiendo lo que les estoy diciendo. Esto es lo que vamos a ver hoy día. ¿Queda claro? ¿Queda claro, no? Ah, ya. Hay gente. Ok. 2 personas. Ya. Entonces, lo primero es lo primero. ¿Qué vimos la clase pasada? Ustedes me lo tienen que decir. A medida que ustedes me lo dicen, yo los voy tachando de mi lista de los que no participan.
la clase pasada? Ya pues. Veas. No alcanza a ver nada. A ver, pero igual tienen que acordarse ustedes. Esto es como una ayuda a memoria nomás. Miren. A ver. Por aquí. Las batallas, sí. Se le olvidó todo. Mire, ¿qué es lo que es eso? Eso. Esa del mar. Aquí, ¿qué vimos? La Cristina faltó. Acá, miren. No, nadie, nada. Me está dando calor de rabia. Espérenme un poquito. Todos faltaron, no había nadie. ¿Me escuchan bien? Porque puse el ventilador. Ya, entonces nadie va a tener el puntito por acordarse de la clase anterior. Miren, les hice un instructivo de cómo llenar el portafolio. Después, les comenté que en Rusia estaban celebrando el aniversario de la Segunda Guerra Mundial y se vistieron de soldados a la usanza antigua. Luego vimos una línea de tiempo con las etapas. Esto es lo principal que vimos en la clase pasada. Las etapas de la Segunda Guerra Mundial, que eran 3. Y acá las caracterizamos una por una. ¿Cómo se llamaba la primera etapa? ¿Nadie? Ya, se perdieron al 7. ¿Cómo? Se llamaba Guerra Relámpago. La primera etapa, Guerra Relámpago o Blitzkrieg en alemán. Luego, la segunda etapa, ¿cómo se llamaba? Ya pues, ¿nadie está aquí? Felipe. Verónica. No, pero igual sirve el aporte. Guerra Flash. No. No. Está la Sofía. Sofía, usted tuvo la clase pasada. ¿Cómo se llamaba la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial? Tandif. Les va a ir pésimo. En esa prueba que vamos a tener les va a ir pésimo. Se llama Guerra de Dimensión Mundial. Y la tercera etapa. No. Nicolás. Sí, Yavka. La derrota del eje. Bien. Ahí empieza a perder Alemania y Japón. Ya, la Yavka tiene un 7. Ahí las caracterizamos. Aquí vimos algunas batallas de cada etapa. El bombardeo de Reino Unido, que fue en la primera etapa, durante la Guerra Relámpago. El ataque japonés a Pearl Harbor, que fue al empezar la segunda etapa de la Guerra de Dimensión Mundial, porque esto da como pie el ingreso de Estados Unidos al conflicto. Luego vimos la conquista de Francia, de París, y la llegada de Hitler a París, que también es parte de la primera etapa. Luego vimos el desembarco de Normandía, que mencionó el Diego, que corresponde a la Guerra de Dimensión Mundial y cuando los aliados empiezan a contraatacar.
sobre todo a las tropas alemanas en las costas de Francia. Y luego salía la guerra de Stalingrado en Rusia, en donde Alemania, Hitler le declara la guerra a su antiguo aliado, que era la Unión Soviética, la URSS, y se enfrentan en Rusia con la Unión Soviética durante el invierno, lo que hace que pierda Hitler en esa batalla, en ese enfrentamiento. Eso es lo que vimos en la clase pasada, no se acuerdan de nada, lo que es muy desilusionante. Primera pregunta. ¿Qué países formaban el bando de las potencias del eje? 1. Rusia, 2. Alemania, 3. Estados Unidos y 4. Japón. A, solo 1 y 2. B, solo 1 y 3. C, solo 2 y 4. D, solo 3 y 4. ¿Están listos para que envíe la encuesta? Ya, si no me responden nada, la mando nomás. Y esto es evaluado, esto es con nota. ¿Qué países formaban el bando de las potencias del eje? Me falta que responda Jaramillo, Arias, Leiva, Lumán, ellos. Solo la Pía me falta. Pía la 1, Pía las 2, Pía las... Ya, ahí está. Felicitaciones a la Sofía, al Nicolás, al Diego, a la Bárbara, a la Rachel, a la Cristina y al Benjamín Beas, porque era la letra C. Solo 2 y 3, o sea, Alemania y Japón. Ya, Rusia pertenecía al otro bando junto con Estados Unidos, que era el bando de las potencias aliadas. Y Alemania y Japón junto con Italia eran de las potencias del eje, las que comenzaron el conflicto. You are now muted. You are now unmuted. Qué raro esto. Ya. ¿Me escuchan, cierto? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las etapas de la Segunda Guerra Mundial? En orden. A. Guerra relámpago, derrotas del eje y guerra de dimensión mundial. B. Guerra de dimensión mundial y guerra relámpago. O C. Guerra relámpago, guerra de dimensión mundial y derrotas del eje. ¿Envío la encuesta? Sí, no, nadie, nada. Nadie me habla, todos me ignoran. Ahí la mandé. Apúrese. La pregunta es, ¿cuáles son las etapas de la Segunda Guerra Mundial en orden? Falta Albert, Benjamín Beas, Diego. Diego a la 1, ya. Ahí está. Felicito a, nuevamente, Sofía, Nicolás, Pía, Bárbara, Verónica, Felipe, Yavka y Benjamín Beas, que pusieron la letra C, que era la correcta. Primero en la guerra relámpago o Blitzkrieg, luego en la guerra de dimensión mundial porque ingresa Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego las derrotas del eje cuando empieza a perder Alemania, Italia y Japón. Y última pregunta. ¿Por qué se inicia? Está mal escrito. ¿Por qué se inicia la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿cuál es el evento que precipita la guerra? No las causas más antiguas, la causa más inmediata. ¿Por qué se inicia la Segunda Guerra Mundial? A, por la revolución bolchevique en Rusia. B, por la invasión alemana de Polonia. O C, por el triunfo de Mussolini en Italia.
Me falta. Está Bastián Quirodrán. Hola, Bastián. Felipe, Pía y Felipe y Pía. Ellos dos. Felipe a la 1. Felipe a las 2. Felipe a las... Ya, contestó. Ya. Ok, Bastián. Ahí las voy a publicar. Esta vez 12 personas acertaron. Era la letra B, por la invasión alemana de Polonia. Recuerde usted que en 1939 Alemania se pone de acuerdo con la Unión Soviética para invadir Polonia. Se la reparten entre los dos países. Y eso es lo que desata la reacción y la declaración de guerra de Francia y de Reino Unido contra Alemania. ¿Por qué no era la A? Porque la revolución bolchevique ocurrió en 1917, en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda, es mucho más antigua. ¿Se entiende? Y el triunfo de Mussolini en Roma en realidad dio paso a que empezaran a aplicarse fascismos. Por ahí por 1932, 34, no estoy segura. Pero antes de la guerra. Ya. Esto es lo que venía... Para terminar el inicio de la clase les tenía algunas recomendaciones de películas que pueden encontrar en internet, en las plataformas como Netflix, Amazon y no sé, Claro Video, etcétera. Y también están, algunas las dan en el cable. En la tele, en los canales nacionales es muy raro pillarse una película de estas, pero en el cable por lo menos es bastante fácil encontrarlas. Les tengo de hace poquito que se estrenó 1917, que muestra, bueno, es de la Primera Guerra Mundial, pero, ¿por qué la puse? Porque se muestran las trincheras, que también se ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial. La lista de Schindler, que muestra la historia de un campo de concentración y un tipo alemán, que era un empresario, y que trata de salvar a gran cantidad de judíos, contratándolos en su empresa. Luego, esta también es reciente, Dunkirk o Dunkerque, que muestra la evacuación de soldados ingleses y algunos franceses que lograron escapar de Francia cuando Alemania ya la había conquistado. La del Harry. ¿Cuál? Cristina, ¿esta? O esta. Enemigo a las puertas, o tiene otro nombre esta, se llama, no me acuerdo, pero muestra la Segunda Guerra Mundial, pero en Rusia. Es desde la perspectiva de los rusos, de los soviéticos, en la cual muestra la batalla de Stalingrado. La única que he visto es la del pijama. Ok. Esta la dan harto en la tele, la pueden pillar en el cable, y muestra cómo un soldado soviético que era muy bueno para disparar, para matar, es enaltecido entre las tropas soviéticas y se enfrenta a los alemanes allá. Tenemos esta que se llama Furia, que también es de hace poco, trabaja el Brad Pitt, junto con varios otros conocidos actores, en la cual ellos son soldados ingleses, británicos, y que están avanzando por territorio, me parece que es polaco, liberando a Polonia de las manos de los alemanes. En esta película es buena porque muestra como lo menos honorable de la guerra. Ellos, por ejemplo, participaron, o se muestra mucho, cómo incluso las tropas aliadas que iban a salvar Europa, también al pasar por los pueblos violaban mujeres, mataban gente sin ninguna justificación, destruían, etc. Y también muestra la historia de, bueno, al final todos mueren, spoiler, uno queda vivo que se esconde abajo del tanque en el cual andaban y se hace el muerto en el barro, cosa que no es muy honorable, pero muchos así sobrevivieron. Esta también es conocida, trabaja Tom Hanks, es Rescatando al Soldado Ryan. No sé si la han escuchado. Es una misión gringa, son estadounidenses que tienen como deber ir a buscar al hijo de una señora de Estados Unidos, que era el último de los hermanos que quedaba vivo, y avisarle que todos sus hermanos que habían ido a la guerra habían muerto. ¿Cuál era la misión de ellos? Traerlo de vuelta a Estados Unidos para que su mamá por lo menos quedara con un hijo vivo. Él no quiere volver y ellos lo tienen que ayudar a enfrentar tropas alemanas, porque si no se les iba a morir. ¿Ya? Vean, la buena.
Esta igual es conocida, yo creo que sí la han visto. Hasta el último hombre, así se llama. O Hacksaw Ridge, en inglés. Que cuenta la historia de un jovencito gringo que se quiere enlistar en la guerra, pero él está en contra del uso de armas. Sí. Y todos lo trataban de cobarde, y al final él destacó por salvar a casi toda la tropa con la que iba de este risco en Japón, en el cual incluso salvó japoneses. Sí, él es el médico. Se ofrece como médico. Parece que está basado en una historia real. Parte de... Sí, esa la dan harto en el cable. Esta, La tumba de las luciérnagas, es una película muy bonita de animación japonesa. Sí, salva la mitad de los soldados. Para mí me dice Forrest no. No, Forrest era... No, porque Forrest no fue a la Segunda Guerra Mundial, fue a la Guerra de Vietnam. Es parecida, pero no es lo mismo. Esta, sí, es muy triste. Es súper linda. Muestra la historia o la participación de Japón en la guerra y cómo afecta a los poblados más pequeños, incluyendo con el término que es con el lanzamiento de la bomba atómica. Esta de acá es Stalingrado, es una película rusa que muestra la batalla de Stalingrado, que fue la más larga y la más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial. No la he visto, así que no puedo decir si es buena o mala. Me imagino que es buena, porque tenía buena calificación. Esta yo les mostré un poquito. ¿Se acuerdan de Jojo Rabbit? De este niñito alemán que quería ser parte de las juventudes hitlerianas. También es bien bonita, es una visión desde un niño y su imaginación, porque él se imaginaba a Hitler, que era su amigo imaginario, y que descubre que su mamá escondía a una niña judía en su casa. Entonces él está en el dilema de que si la delata o la ayuda. Finalmente se enamora de la niña. Ya es una historia bonita. Esta de acá se la mostré, no sé, Bastardo sin Gloria. También trabaja Brad Pitt. Es una película de Tarantino y muestra una historia no real, porque muestra como si los estadounidenses hubieran logrado matar a Hitler y hubieran logrado terminar la guerra atacando a los alemanes en París, cosa que no ocurrió así. Ustedes saben que Hitler se suicida finalmente en su búnker y todos los demás arrancaron, muchos se vinieron a América, a Argentina, a Chile, escapando de los juicios que se iban a hacer contra ellos. La vida es bella, sí, es más conocida, es un poquito más antigua, muestra la situación, el caso de Italia, ¿ya? Y cómo esta familia es llevada a un campo de concentración. Es bonita, sí. Esta, The Reader, o El Lector, a mí me gusta mucho, pero es como un poquito latera, un poquito lenta, pero muestra la historia de un jovencito que se enamora de una mujer en Alemania, pero él estaba en contra de la guerra, en contra del régimen nazi, y ella era una funcionaria del régimen. Y ella después es acusada en un juicio, y él, que estaba estudiando para abogado, se encuentra con ella. Se habían enamorado antes y todo. La ladrona de libros, que muestra la versión alemana de cómo vivieron ellos el conflicto, cómo se quemaban los libros en la antigua régimen nazi, los libros que ellos decían que podían influenciar a ser comunista, por ejemplo, o contra la raza aria. No sé si han visto La ladrona del libro, es conocida igual, y es un cuento también. El niño de pijama rayas, que muestra la historia del holocausto judío, de un niño que es llevado a un campo de concentración. No sé si muere, la vi hace muchos años y no me acuerdo si al final el niñito muere. Sí, ya. Se es amigo de un hijo de soldados. Qué triste. Y muere en la cámara de gas, ¿o no? Sí. Esta es Pearl Harbor, una película muy gringa, en la cual muestra el ataque de los japoneses a la base militar de los gringos, que es Pearl Harbor, cerca de Hawái, y de la cual muestran una historia de amor entre dos pilotos y una enfermera, etc. Yo les voy a mostrar un pedacito de esa película, que no la recomiendo como película porque no es para nada objetiva, pero sí sirven las imágenes para saber cómo fue ese ataque. Y la última que les había dicho, que es Gen, Pies Descalzos, o también se le conoce como Hiroshima, una animación japonesa bastante antigua, pero que hasta ahora es la única que muestra de manera más realista cómo habría sido el impacto de la bomba nuclear. Ya, ahora que le hice toda esta recomendación de películas, yo soy muy buena para ver películas,
Vamos con las batallas más importantes. De acá ustedes van a ir anotando solamente las que yo les voy a marcar, que son las más conocidas en el fondo, por cada etapa. En la primera etapa que tenemos la guerra relámpago, en la cual los países del eje, las potencias del eje van triunfando. Tenemos la invasión de Polonia, que es con la que se inicia. Tenemos la batalla de Francia. Tenemos la evacuación de Dunkerque. Y el ataque aéreo a Inglaterra. Esas son las más importantes para que las anoten ustedes de manera hacia abajo en su cuaderno de borrador o si están haciendo al tiro el registro de clase. Estas son las batallas más importantes. Ahí tienen la duración de algunas de ellas. 36 días, 46, 114 días. Y acá les tengo un video, un extracto de una de ellas que es la evacuación de Dunkerque. O Dunkirk. ¿Ya? Les tengo el tráiler de la película en realidad porque generalmente cuando pongo pedazos de película de YouTube me las bloquea. Porque no respetan los derechos de, ¿cómo se llama? De autor. Entonces les voy a compartir el video de una parte del tráiler de la película Dunkirk, con la evacuación de los ingleses y franceses. You are now muted. You are now unmuted. ¿Todos pudieron verlo? El tráiler. Ya, como les decía, hubo un momento en que los alemanes dejaron de avanzar, se asentaron en París y en las ciudades principales de Francia, y todos los que habían combatido contra Alemania se retiran, hacen una retirada, en la cual llegan a esta playa, que es la costa más al norte de Francia, esperando que los rescataran. ¿Qué pasa? Que no llega nunca la fuerza naval inglesa a rescatarlos, y se pide, el primer ministro inglés, que era Winston Churchill, pide a todas las personas en Inglaterra que tengan un barco o un bote que naveguen hasta el lugar y rescaten a los soldados que puedan. ¿Ya? Por eso mostraban, por ejemplo, un barco familiar, un caballero con sus 2 hijos que fueron a rescatar soldados allá. De eso se trata esta historia. Y es parte de la primera etapa de la guerra relámpago, en la cual los aliados están perdiendo. Ya al principio Alemania avanza un montón junto con Italia. La segunda etapa es la guerra de dimensión mundial que ya habíamos mencionado, y dentro de esto hay varias campañas importantes y batallas importantes. Por ejemplo, en África, que es otro frente de la guerra, se van a enfrentar tropas italianas contra, por ejemplo, tropas británicas por el dominio, por ejemplo, de Egipto y de otros países de África que estaban conquistando. Va a haber una campaña en los Balcanes, toda la zona y los países alrededor de Grecia. Se va a desarrollar, y esto es muy importante, la Operación Barbarroja. ¿En qué consiste? Es la operación en la cual Hitler intenta apoderarse de la URSS, de la Unión Soviética, desoyendo o traicionando el tratado Ribbentrop-Molotov, en el cual habían establecido que no se iban a agredir, que se iban a repartir Polonia y sin agresión entre ellos. Bueno, Hitler lo pasa a llevar con esta operación Barbarroja, en la cual va avanzando por varias ciudades rusas, soviéticas, hasta llegar hasta Stalingrado. ¿Por qué le interesaba tanto a Hitler apoderarse de la URSS? Porque tenía importantes fuentes de petróleo, que sirven para hacer mover las máquinas, los tanques, la industria, etc. La batalla de Moscú, en la cual los soviéticos empiezan a ganar, a superar a los alemanes, y lo que les decía, esto dio inicio al ingreso de la URSS al conflicto, porque hasta ahora no había entrado, y el ataque a Pearl Harbor por parte de Japón dio inicio al ingreso de Estados Unidos en la guerra, que tampoco Estados Unidos había querido entrar hasta ahora. ¿Cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos? La batalla de Midway, en la cual van a vencer a los japoneses, y de ahí van a haber hartas batallas entre Estados Unidos y Japón. Como les decía, es en Stalingrado en donde los rusos vencen a los alemanes y los empiezan a hacer retroceder. Entonces, ¿qué es lo que tendría que tomar usted como apunte? Que esta y esta batalla marcan el ingreso de la URSS como una potencia militar que no había entrado hasta ahora, y estas 2 batallas de acá marcan el ingreso de Estados Unidos de parte de los aliados, y lo que va
a garantizar que de ahora en adelante van a llegar tropas soviéticas y gringas a apoyar a los británicos y a los franceses y por lo tanto van a empezar a ganar la guerra. De estas batallas les tengo un video sobre el ataque a Pearl Harbor. ¿Lo quieren ver o están durmiendo? Díganme al tiro porque yo estoy hablando y quizás nadie me está escuchando. Ya, les voy a creer por esta vez. Pero yo no soy tan ingenua. Ahí lo dejo por si no se les ve bien acá. You are Sí, es entretenida, pero solo los gringos saben hacer quedar como lo máximo. En realidad, y para ser justos con la historia, el ataque a Pearl Harbor fue un ataque a una base militar. Por lo tanto, estaba dentro de lo que corresponde con el honor de guerra, que es atacar solamente a blancos militares. En cambio, Estados Unidos y su venganza va a ser muy diferente. Estados Unidos no va a atacar bases militares, va a atacar población civil japonesa. ¿Ya? Y por lo tanto, no fueron para nada honoríficos. Y de la batalla de Stalingrado les tengo también una escena, no sé si se va a ver, porque como también es escena de película, esto es en la Unión Soviética, no sé si lo va a reproducir. Ojalá. Veamos. muted. Ya, volvimos. ¿Están ahí? Como que me cansé, como que estuviéramos en la guerra. Buena la secuencia, ¿eh? Bien hecha. Esa se llama Stalingrado. Se hizo un remake de esa película. Ya, y tenemos la última etapa, que son las derrotas del eje, en la cual ya comienza a retroceder Alemania, Italia se da por vencida, y Japón es la que dura un poco más tiempo, es la que se mantiene en combate hasta el final. De aquí destacan varias batallas. Bueno, las batallas del Alamein, que son las batallas en África, se desarrolla la conferencia de Casablanca, la batalla de Kursk en Unión Soviética, el desembarco de Normandía, en la cual llegan tropas a reforzar la batalla en Francia, tropas inglesas, gringas y británicas y gringas. Batalla del Mar, batalla de las Ardenas, esto es en la actual Bélgica, en la cual es un bosque, el bosque de las Ardenas, en la cual tienen que empezar a retroceder con sus tanques los alemanes. La batalla de Iwo Jima, Okinawa, que son todas entre Estados Unidos y Japón. La batalla de Berlín es muy importante porque en ella los soviéticos triunfan definitivamente sobre los alemanes y se apoderan de la capital de Alemania, que es Berlín, en la cual instalan la bandera de la Unión Soviética en el Parlamento alemán, que fue un símbolo muy potente. Ver una bandera comunista flameando en un país nazi fue algo que desmoraliza a la sociedad alemana y ahí ya todos estaban rendidos. Ahí se firma luego la capitulación alemana, es decir, la derrota, la renuncia, luego de que Hitler se hubiera suicidado. Y por último, y para darle el toque final a la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad, Estados Unidos desata la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en noviembre de 1945. Eso es la guerra, la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a sus batallas. Les tengo un último video, con esto vamos a finalizar, en la cual se cuestiona o se desmitifica el rol que jugó Estados Unidos en la Segunda Guerra en comparación con el rol que jugó la Unión Soviética. Ya vemos esto, a ver si lo alcanzamos a comentar un poco y terminamos. Ya, entonces para terminar, dos cosas del video. No sé si se dieron cuenta qué es lo que trataba de establecer el video, los periodistas. ¿Alguien lo entendió? ¿Hay alguien aquí en esta clase? Todavía quedan 3 minutos, aún me queda tiempo. ¿Se entendió qué es lo que están cuestionando ellos? Ya, las encuestas, pero con
con las películas, con la encuesta, pareciera que ¿quién ganó la guerra? Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Eso deja de impresión. Pero ¿qué es lo que dice la realidad? La realidad dice que son los soviéticos los que perdieron mayor cantidad de gente en batalla y son los que libraron más batallas. Entraron antes que Estados Unidos a la guerra y por lo tanto cuando entra la Unión Soviética fueron ellos los que vencieron a los alemanes en territorio soviético. Por lo tanto, se podría decir que si bien Estados Unidos sí ayuda a ganar la guerra, no fueron los principales, fue la URSS. ¿Pero por qué se oculta esto? Bueno, porque la URSS tenía un régimen que al mundo no le gustaba, que era el comunismo. ¿Ya? Y tiene que ver con eso, con una discriminación ideológica. Bueno, eso quería que viéramos. Acá tenemos la cantidad la cifra de muertos, las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. En rojo están militares y en naranjo civiles. O sea, personas que no eran parte del conflicto. Las muertes totales se suman con los dos. En celeste, las muertes totales como porcentaje de la población. O sea, si se fijan acá, la Unión Soviética, que sale de los primeros por la cantidad de muertos que tuvo, más del 50% de su población muere en este conflicto. Acá está. ¿Ya? Eso. Con eso termino. Tenía preguntas para finalizar. Miren, nos queda por ver esto, las consecuencias, y vamos a analizar las bombas atómicas y vamos a ver el video de la bomba de Hiroshima. Y luego iba a explicarle un poquito de este meme que está aquí. Bueno, no un meme en realidad. Ya, eso. Cuídense mucho, me despido porque ya es tarde. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Cariños y sean responsables. Hagan su portafolio. Chao, cuídense. Pueden ir a buscar las notas, acuérdense.